Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Hoy no tenemos grandes noticias para comentar, simplemente vamos a ver una de las noticias que ha salido sobre el CME Group, que es el Chicago Mercantile Exchange, que dice que expandirá su horario para ofrecer trading de derivados de criptomonedas 24/7 en 2026. Aunque planeada para principios de 2026, la expansión de los servicios de trading de CME Group aún estaba sujeta a revisión regulatoria en medio del cierre del gobierno de Estados Unidos sin un final a la vista. Nos dice que el Chicago Mercantile Exchange dijo que expandirá sus servicios para ofrecer trading siempre activo para el mercado de criptomonedas a partir del 2026. Fijaros, al final ha tenido que presionar y ha tenido que crecer tanto el mercado de criptomonedas que ha hecho que una institución establecida hace un montón de años cambie su operativa y proporcione cotizaciones siempre. Hasta ahora, pues las bolsas siempre cerraban el fin de semana y no se podía operar con nada en el Chicago Mercantile Exchange el fin de semana o días festivos. Han tenido que venir las criptomonedas y han tirado la puerta abajo con un montón de volumen, evidentemente, que les hace perder dinero por no estar activos, y han tenido que cambiar y van a tener cotización constante. Por lo tanto, los huecos del CME, que es lo que se habla a veces de los futuros que cotizan en el Chicago Mercantile Exchange, pues van a desaparecer, ya no va a haber huecos. Así que, ¿qué van a hacer los que operan solo con los huecos? Como dijimos el otro día, encima sin saber ni siquiera que hay diferentes tipos de huecos con diferentes probabilidades de que se cierren o no. Pues no sabemos qué van a hacer, pero en 2026 nos vamos a quedar sin huecos en el mercado de criptomonedas. Por lo tanto, pues bueno, pues eso pasará a la historia. Lo de hay un hueco sin cerrar en no sé dónde y se tiene que cerrar, pasará a la historia en el 2026 porque ya no quedarán nunca huecos en el mercado de criptomonedas. Cotizará 24/7. Simplemente lo quería comentar porque, no por lo de los huecos, simplemente por decir que fijaros cómo se adaptan los mercados tradicionales a las criptomonedas, porque saben que si no se adaptan, pierden. Lo mismo va a ocurrir con la tokenización. Enseguida van a también proporcionar ellos cotizaciones de tokens o van a tokenizar cosas y se van a negociar en el Chicago Mercantile Exchange. Por eso decía yo muchas veces, y lo repetiré hasta que a la gente le entre en la cabeza, que cuando hablan de tokenización y que las blockchains se van a beneficiar de ello, no. El volumen va a estar aquí, en el Chicago Mercantile Exchange, en Binance, en Bitget, en Bybit. Ahí es donde va a estar el volumen, no en las blockchain. No operaciones on-chain. En la blockchain van a estar los contratos inteligentes que soportan esos tokens, pero las mayores operaciones, los mayores volúmenes, se van a hacer en sitios centralizados, incluido el Chicago Mercantile Exchange. Todo va apuntando hacia ello, ¿vale? Bien, dicho esto, vamos ya con el análisis porque como digo, no hay mucha noticia en el día de hoy. He estado intentando buscar algo para comentaros, pero no se ve gran cosa, ¿no? Las compras de las empresas siguen, pero son cosas que van lento. O sea, no es una cosa eh, que todos los días haya miles de compras, ¿no? Todas las semanas sí que hay 7 8 empresas que compran más Bitcoin, otras 7 8 que son nuevas, pero hoy, pues por lo visto, no hay mucha noticia sobre ello. Sin embargo, es cuando más está subiendo el precio. Fijaros, llevamos unos días tremendos. En total va subiendo desde la zona de mínimos, desde esa zona en la que estábamos ahí en zona de peligro, pues lleva subiendo aproximadamente un 11%. Y no parece de momento aflojar. Hemos tenido un pequeño descenso por la mañana en el día de hoy, pero ya veis que otra vez recupera, vuelve otra vez cerca de los máximos. Hemos superado ligeramente los 119.848, que es la resistencia. No la doy por superada del todo, porque fijaros que aquí también estuvo varias veces por encima y acabó retrocediendo, pero en esta ocasión sí que hemos cerrado por encima. No es lo suficiente como para decir, ya la hemos roto, y menos viniendo de una subida tan brutal como la que llevamos. Todavía es posible la caída que dije el otro día a mitad de esta vela, más o menos la zona de los 116.000
450, todavía es posible una caída a esos niveles, pero claro, para caer ahí tendríamos que corregir, las bolsas tendrían que corregir un poquito, es verdad que están en resistencia, con lo cual pues es fácil que haya una pequeña corrección de 2 o 3 días como las que hemos tenido habitualmente durante estos 2 últimos meses, pero bueno, de momento no se produce, así que de momento se ve todavía fuerza en el mercado. Hay una línea clara en el gráfico horario que lo comenté ayer, que es la que en cuanto se pierda va a haber corrección, que es esta línea verde. Si recordáis, la dibujábamos ayer, no recuerdo, creo que fue en el vídeo de Bitcoin al día, pero si no fue en el de Bitcoin al día, fue en el de mercados al día. Creo que sí fue en el de Bitcoin al día. Dibujábamos esta línea y decíamos, cuando pierda esta línea habrá corrección. Fijaros cómo no la ha perdido, se ha apoyado en ella, ha estado en algún momento por debajo de la mecha, pero el cierre ha sido claramente por encima, ha sido aquí. Y hasta que no cerremos una vela horaria por debajo de esta línea no habrá una corrección importante, ¿vale? Así que de momento se mantiene ahí, parece que ya le cuesta un poco más avanzar y que en cualquier momento puede haber esa ruptura de esta línea. Pues dentro de un par de horas, por ejemplo, esta línea pasa por la zona de los 19.848, con lo cual si se rompe esa zona, se rompen dos cosas a la vez, el soporte de 19.900, o sea, 848 más la línea de tendencia, con lo cual iniciaría una corrección que bueno, que puede ser pequeña, puede caer poco, pero que bueno, no sé, no sabemos hasta qué punto, pero empezaría una pequeña corrección y tendríamos opción de meternos un poco otra vez entre la zona de los 17.000 y 119.848, ¿vale? Como digo, el mercado ha demostrado fortaleza estos últimos días, mucha fortaleza, la subida que ha tenido ha sido espectacular. Cuando estábamos además en una situación crítica, es decir, ha dado un golpe sobre la mesa bastante fuerte y bueno, como veis no había tantas ventas, porque si hubiese tantas ventas no hubiera podido subir tan fácilmente, ¿no? Y se ha limpiado el mercado mucho, porque se limpió por la parte de abajo, hubo muchos que se pusieron en corto además también en esta zona. No solo se limpiaron los largos, sino que mucha gente se puso en corto y a los cortos les han reventado también con esta subida. Con lo cual ahora el mercado está limpio tanto de largos como de cortos. Cuando el mercado está así, está mejor. Hay menos movimientos sospechosos o menos movimientos de manipulación en el corto plazo, que como he explicado muchas veces es la única manera en que se puede manipular un mercado en el corto plazo. En el largo plazo no puedes manipular. En el largo plazo las cosas van al precio que tienen que estar, pero en el corto plazo pues de vez en cuando pues te mueven el precio un poco por encima de donde debería estar, un poco por debajo. Y cuando ya el mercado no tiene tantos contratos de futuros abiertos, pues el mercado se comporta más natural. Entonces es muy probable que el análisis técnico funcione bastante bien en las próximas semanas, porque como digo, pues no hay ese incentivo a que los mercados de futuros manipulen un poquito el precio en el corto plazo. Gráficos de diferentes temporalidades. En el semanal vamos muy bien, una vela semanal envolvente, pero nos hemos encontrado la primera resistencia seria, que es esa línea roja donde se frenó todas las subidas anteriores, tanto los máximos del año pasado, como veis aquí, como, bueno, el año pasado, de principios de este año, y los máximos que tuvimos en julio, agosto, toda esta zona, ¿no? Pues volvemos a esa zona. Si superásemos esa zona, la subida podría ser brutal, eso sí, porque podríamos ir hacia la línea anaranjada, que eso ya nos está poniendo en la zona de 160 y algo mil. No lo veo, pero bueno, podría ocurrir. Podría ocurrir. A veces el mercado pues tiene esos movimientos. Si ocurre ese movimiento, evidentemente luego la corrección también sería fuerte. Así que yo espero que vaya más lento para que no haya esas correcciones luego bruscas que suele haber. Y gráfico diario ya hemos visto que está bastante bien. Tiene posibilidades de caer a la zona de 116.000, entre 116.450 y 116.935, pero es una posibilidad, no tiene por qué ser. Ya hemos dicho muchas veces que los pullbacks a veces ocurren, a veces no podemos asegurarlo 100%. Lo mismo que no podemos asegurar 100% que se vaya a cerrar un hueco, tampoco podemos asegurar que vaya a haber un pullback a un soporte. Es una cosa que a veces pasa, a veces no. Lo que hay que hacer es, cuando pasa, aprovechar. O sea, si cae, buena zona de compra. Si no cae, pues mala suerte, seguirá subiendo. Y en horario, pues lo que hemos dicho, vigilar esta línea verde, porque si rompe esta línea verde, entonces sí habrá una pequeña corrección. No sabemos hasta cuándo.
pero bueno, es lo que tenemos ahí, ¿no? La línea roja sigue siendo resistencia, es decir, si pega una subida fuerte se frenará en la línea roja. Hoy pasaría por la zona de casi máximos, 123.000 y pico. Así que podría llegar a esa zona si se pone otra vez alcista en el día de hoy, aunque yo creo que tras la subida que llevamos, lo más sensato sería una pequeña corrección. Pero bueno, a veces el mercado no es sensato, así que veremos a ver qué pasa. Bueno, no mucho más que comentar de Bitcoin. Finalmente, en gráfico horario se hizo aquella figura de hombro, cabeza, hombro invertido que teníamos. Fijaros, aquí. En un gráfico horario funciona cualquier cosa, incluso figuras que no tienen mucho sentido. Esta no tenía mucho sentido aquí porque veníamos de una tendencia muy cortita a la baja. Esto es una figura demasiado desproporcionada, pero en gráficos horarios, ya digo, cualquier cosa puede pasar. No puedes imponer las reglas de un gráfico diario en un gráfico horario, y al final se completó esa figura y ya veis la subida que hemos tenido, ¿no? Simplemente quería recordarlo porque ya se me había olvidado incluso esa figura, pero lo comentamos en un vídeo cuando estaba todavía en formación, cuando estaba aquí cayendo para hacer el segundo hombro, lo comentábamos. Y poco más que decir de Bitcoin. Vamos un poco a mirar qué están haciendo las altcoins. La dominancia se mantiene bien, cercano a los 59, o sea que no está habiendo ninguna subida espectacular de las altcoins. La única que sube de forma bastante espectacular es BNB, y por eso la dominancia está en este punto. Si BNB no estuviese subiendo tanto, la dominancia ya estaría seguramente por encima de 59,5, pero BNB está subiendo mucho, está en máximos contra el dólar, 1105, y está subiendo contra Bitcoin también un 1,60%. Ahora veremos el gráfico. En el resto, pues tenemos a AVE que sigue bajista, por debajo de la línea de tendencia. Hasta que no supere ese nivel no tiene mucho que hacer. Cardano, máximos y mínimos decrecientes desde que alcanzó el máximo. Vamos a dibujarlo para que la gente lo pueda observar. Este es el máximo, mínimo relativo inferior al anterior, mínimo relativo inferior al anterior. Máximos y mínimos decrecientes, eso es bajista. Puede rebotar, evidentemente, para hacer un máximo decreciente por esta zona de aquí, de los 780 quizás, pero eso no le convertiría en alcista, simplemente es máximos y mínimos decrecientes que está haciendo. BGB bajando un 0,93, está bajando bastante estos últimos días. Yo creo que en cualquier momento se puede dar la vuelta y subir hacia la zona de 4.600 otra vez, teniendo en cuenta que los exchange pues lo están haciendo bastante bien. BNB, como veis, cerca de máximo de este año contra Bitcoin, y recuperando bastante terreno. Como sea capaz de superar la zona de los 9.750, esta zona de aquí, o incluso los 10.000, la subida puede ser brutal hasta los 0,012. La verdad es que está teniendo un comportamiento brutal BNB también. Le costó arrancar, siendo un token de un exchange, ya sabemos que son los últimos en arrancar, pero ahora ha cogido una velocidad crucero bastante interesante. La que se ha frenado bastante es Ethereum, ha rebotado un poquito estos días, pero ya veis que no tiene mucha fuerza. La subida fue muy brusca también desde la zona de mínimos, estaba sobrevendida porque había caído incluso por debajo del canal bajista principal. Y claro, bueno, pues el rebote que se ha producido ha sido muy fuerte, pero sigue bajista contra Bitcoin, como veis. No ha superado la línea de tendencia bajista, solo ha ido a la línea de tendencia bajista. Es decir, no ha hecho nada más que recuperar un poquito el desequilibrio que había tenido en esta zona, ¿no? Porque lo normal hubiese sido que se mantuviese en este canal y estaría en el mismo nivel ahora, ¿eh? Pero no, se fue muy por debajo y claro, pues ha tenido que tener un rebote para meterse de nuevo en el canal bajista que lleva desde hace más de un año, ¿vale? Pero sigue siendo bajista en todo caso. Vamos a pasar a la siguiente, que era Sol. Bueno, MicroStrategy, por cierto, ya rompió la línea bajista, que lo solemos comentar en el canal de Mercados al Día, y tiene bastante buena pinta. Pero bueno, lo comento aquí también para que no se nos olvide. Sol bajando un 1,64% después de haber subido ayer. Bueno, también de momento está rebotando, pero no se puede decir tampoco que, o sea, ha roto la línea alcista.
Y yo creo que va a hacer máximos y mínimos decrecientes. De hecho, este mínimo es decreciente con respecto a este, aunque todavía lo debería confirmar con otro movimiento. Pero creo que está ya para ir cayendo contra Bitcoin, que no contra el dólar, que no es lo mismo. Y por último, XRP, que sube un 0,28% y que, bueno, pues ya hemos hablado todo lo que teníamos que hablar de XRP. Espero que algún día se vaya reflejando los fundamentales reales de este token, ¿no? Y nada, ahí dejamos Bitcoin, 120.330. Vamos a ver qué pasa en el día de hoy. Lo más normal sería que corrigiésemos y que cerrásemos por debajo de 119.848. Eso sería lo más normal. Pero todavía igual tienen alguna fuerza para incluso intradía, aunque luego acabemos cerrando por debajo de 119.848. Igual tienen todavía fuerza como para marcar un poco por encima del máximo de ayer. No lo sé. Veremos a ver a la tarde cómo abre Estados Unidos y cómo se comportan esos índices. Si vemos que el mercado sigue alcista, pues podemos, como digo, marcar un máximo igual por encima del máximo de ayer y luego darse la vuelta y cerrar por debajo de 119.848. Cualquier actualización la veremos a la tarde en Mercados al Día. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!